Bien, ya estamos de vuelta aquí en su programa Conoce tus Derechos. Estamos con el magíster Jorge Chang y ventilando el tema de las corregidurías, la competencia de ellos, qué puedo hacer yo cuando en determinado momento la corregiduría me falla o el corregidor me falla en algo contrario en lo que yo no estoy de acuerdo. Pues usted sabe que usted tiene un recurso de apelación ante la Alcaldía de Panamá. Definitivamente que pues ante estos casos usted en corregiduría obviamente no necesita un abogado, pero usted allí mismo cuando el fallo se lo dan, si usted interpuso una pensión alimenticia, si usted tiene un tema de riña callejera, si usted tiene el tema de una deuda inferior a los $250, si usted tiene un tema de lanzamiento por intruso, como bien yo decía, pues que tuvimos que ventilar esto la semana pasada en la corregiduría de Las Mañanitas y que pues definitivamente no estamos de acuerdo con la decisión que tomó el corregidor, entonces usted tiene una alternativa de apelar. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es apelar? ¿Y cómo puedo yo hacer esto? Pues en breves momentos se lo va a estar explicando el magíster Jorge Chang, que es especialista en Derecho Administrativo, que es el derecho que compete a las corregidurías. Sin embargo, la experiencia y para hacer un poquito de historia y para traer un poquito de lo que hemos vivido, en una ocasión estaba yo en la corregiduría de Las Mañanitas, de Bellavista por otra situación, y cuando el corregidor da su fallo final, él dice, bueno, y condeno a la señora a 20 días a pagar una multa y si no, a 20 días de prisión. Entonces yo dije, pues definitivamente no estoy de acuerdo. Estaba yo en defensa de una persona y entonces yo dije, apelo, voy a apelar. Y la sorpresa más grande que yo me llevé es que el corregidor me dice, a mí nunca nadie me había apelado, ¿no? Entonces, estamos hablando de la corregiduría de Bellavista, que pudiéramos decir que está más céntrico, más a la ciudad, ¿verdad? Y que tal vez la gente que va allí tiene un poquito de conocimiento, tiene un poquito más amplio el panorama de las corregidurías. Y el corregidor me dijo, a mí nunca nadie me había apelado. Y yo me quedo tan sorprendida por dos. Primero, porque al corregidor nunca nadie le había apelado. Pero más todavía, porque si el corregidor nunca había recibido una apelación, es porque las personas no tienen la menor idea que ese fallo que me dio el corregidor, yo lo puedo apelar y que yo todavía puedo apelar a una segunda instancia, valga la redundancia, que quizás me pueda dar un fallo favorable. Puede que confirme la de primera instancia o el fallo del corregidor, pero puede que también diga, ¿sabes qué? El corregidor se equivocó. Y ante esta situación que tenemos de que definitivamente la mayoría de los corregidores, porque hay uno que otro por allí que es abogado, pero ante corregidores que en su mayoría no son abogados, pero que sí trabajan con un código administrativo, lo mejor es que usted apele y que no se quede con esa resolución calladito con la cual usted no está satisfecho. Pero para desarrollar el tema de las apelaciones, ante quienes se ponen estas apelaciones, ¿qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Pues tenemos definitivamente al experto Jorge Chang, que es quien tiene esta maestría en Derecho Administrativo. Chang. Sí, no, el tema de las apelaciones es un tema interesante, ¿no? Y definitivamente que ahí nosotros tendríamos que ver lo que son las resoluciones o lo que hemos denominado como los actos administrativos establecidos por las autoridades competentes. Obviamente los ciudadanos deben entender que si se le ha emitido una resolución judicial, pues obviamente tienen el derecho a que se reconsidere o que se apele esa decisión judicial que ha tomado. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo. Si yo voy donde el corregidor, él es una instancia administrativa y yo no estoy de acuerdo, como muy bien lo ha explicado la magíster Marilyn, y yo no estoy de acuerdo con esa decisión, tengo la opción de ir arriba y decir, no estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado la primera autoridad administrativa, en este caso judicial, y lo que requiero es que sea revisado por otra persona para poder ver si en efecto comparte el criterio de la primera autoridad. Es una revisión, bueno, ahí hablamos entonces de la revisión administrativa, pero básicamente en palabras más sencillas, es como una segunda opinión. Es como una segunda opinión que emite una autoridad para poder determinar si se actuó o no se actuó en derecho.
En este caso, en el tema de los corregidores particulares, esa segunda opinión, entonces la tiene que revisar pues la alcaldía, que es obviamente la alcaldía, como lo hemos mencionado anteriormente, es el jefe inmediato de los corregidores y obviamente pues es el alcalde el que hace el nombramiento de los corregidores. Entonces, eso está establecido en la ley y él es el que tiene que emitir esa segunda opinión. Tienen 5 días desde el momento de la notificación, o sea, usted se le llega la resolución, no estoy de acuerdo, presento inmediatamente algo que nosotros los abogados utilizamos mucho, que es apelo, y obviamente desde allí entonces ese corregidor lo envía entonces a la alcaldía para que emita el criterio en un tiempo razonable, ¿no? Esto que estamos mencionando está en la Ley 38 del año 2000, que es la que regula y establece el procedimiento administrativo en Panamá. Así es. Pero hay algo bien importante también, y es que el tema de la apelación, y lo digo yo por la experiencia propia con el caso del lanzamiento de la semana pasada, es este lanzamiento a nosotros nos los habían dado para el mes de septiembre, 2 de septiembre por ahí, y yo apelé. Usted tiene ese recurso en sus manos y le voy a decir de qué manera le puede ayudar, porque le tenían la orden de lanzamiento y el lanzamiento se iba a llevar efectivo para esa misma semana de septiembre. Cuando usted apela, se interrumpe ese proceso que estaba destinado para el día, por poner un ejemplo. La orden estaba el 2 de septiembre y el lanzamiento estaba destinado para una semana después, vamos que el 8 o 9 de septiembre, no recuerdo exactamente. Pero usted dice apelo y una vez que usted apeló, se interrumpe, o sea, se concede la apelación en el efecto suspensivo, o sea, se suspende ese lanzamiento que se iba a hacer. En el caso nuestro fue desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo, 3 de marzo, cuando llega la notificación de que en efecto pues se confirma la resolución de primera instancia y en definitiva pues se le dice al corregidor que tome la medida de hacer el lanzamiento, pero si contamos septiembre, o sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, prácticamente usted tuvo 6 meses. En esos 6 meses le da a usted la oportunidad de conseguir un lugar a donde irse, o sea, esos 6 meses le dan gabela. Hay procesos de apelación que demoran un poco más, 9 meses, 10 meses, hasta un año, pero eso le da a usted la oportunidad, esa apelación de hacer, en el caso de que sea favorable, por ejemplo, en el caso de un lanzamiento. Pero imagínense, en el caso de una pensión alimenticia y que el corregidor ponga, por ejemplo, $70 y el tipo, el que está demandado dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, y dice, apelo. Entonces se suspende por ese periodo, entonces usted se queda por un periodo de tiempo mientras se resuelve la apelación. Ahora bien, ¿esto qué es? Sí, que es retroactivo el pago de esa pensión alimenticia desde el momento en que usted interpuso el proceso. Pero bien, tiene la gabela de ese recurso, de decir apelo y no quedarse conforme. Hay personas también, y tenemos que decirlo, licenciado, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, es que yo no puedo pagar esa cantidad, porque es que lo que yo gano es esto, yo no lo puedo, entonces tiene la gabela, tiene la alternativa de poner esa apelación y que en esa segunda instancia, que es la Alcaldía de Panamá, entonces se valore nuevamente y digan, oye, de verdad, esta persona de verdad que no puede pagar estos $70. Esta persona habría que bajarle a $50 o a $40 por quincena o por mes, ¿verdad? Como decida. Pero tiene esa alternativa de apelar, o sea, no tiene usted por qué quedarse obligada a aceptar esa resolución, que es lo que sabemos que pasa en corregiduría, que le dan el fallo y la persona no le queda de otra y no tiene otra salida. Ahora bien, y eso se lo voy a dejar al Magister Chan para que lo explique. Bien, yo pongo apelo, ¿qué tengo que hacer? Pongo yo mis razones, tengo que buscarme un abogado para que ponga esas razones. No es que yo apelo porque conversaba con un familiar en estos días y me dice, es que me dieron un fallo, y fíjate, nos estamos yendo un poquito, pero la figura es la misma. Es que me dieron un fallo, dice, del tránsito y yo apelé. Y entonces dice, ¿y qué dice la apelación? Dice, no, yo apelé, yo puse ahí que apelé, no. Pero, ¿qué te resolvieron en la apelación? Que yo apelé. Entonces, ¿qué entendimos? Y con mucha gracia,
es que puso apelo, pero nunca sustentó esa apelación. Entonces, no es así. Magíster, para que expliquemos esto. Sí, es interesante el tema que usted ha traído a colación, el procedimiento administrativo en el tránsito. También lo estaba pensando traerlo. Y es precisamente porque es lo más usual, ¿no? Las personas tienen un vehículo, tienen una colisión y van a un juicio. En ese juicio se toma una decisión en donde el juez de tránsito establece, bueno, qué fueron los hechos, qué fue lo que sucedió, y luego de crear un debate con algunos criterios adversariales, o sea, de contradicción, entonces él tomó una decisión basada en su sana crítica, en su experiencia y en los conocimientos establecidos en la ley de tránsito. Sin embargo, pues obviamente, como sucede muchísimas veces en el derecho, va a haber un ganador y va a haber una persona que lastimosamente es considerada culpable. Y tal vez la persona que ha sido considerada culpable sienta que no me dieron la razón o siente que tiene la razón. Entonces el juez de tránsito le dice, si usted quiere, apele. Y entonces le da la opción. Obviamente, notificado de esa resolución, en el procedimiento administrativo de tránsito tiene 3 días para presentar entonces la apelación, pero no puede ser que usted se quede solamente en el tema de que anuncia la apelación y no lo presenta. Así es. Porque lastimosamente si no presenta la apelación, entonces no se van a conocer cuáles son los elementos, cuáles son los criterios, qué es lo que usted siente, por qué no se le ha hecho justicia, y obviamente pues no lo plasma por escrito, no lo plasma en ese desarrollo de esa apelación, pues ¿qué va a poder escuchar o entender la autoridad de segunda instancia? Claro. Esa autoridad va a decir, ok, él apeló, pero ¿y en base a qué apeló? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Y cómo, y lo sustentó, exactamente? Ejemplo por decir algo, estoy en una colisión y siento que yo iba saliendo de un cruce y esa persona me pega por detrás. Obviamente, para muchos de los entendidos, ya un golpe por detrás es inmediatamente que la persona que golpeó por detrás es culpable, pero había una serie de elementos. Por ejemplo, tal vez había un peatón, tal vez yo estaba apenas entrando en el cruce, ya yo estaba en la vía, ¿me explico? Exacto. Entonces, esos elementos, esa persona que ya se le condenó culpable, tiene que presentarlos. Claro. Si no lo presenta, lastimosamente el resultado va a ser el mismo. Magíster, ¿necesita un abogado para sustentar la apelación, sea en corregiduría o sea en el tránsito, o lo puede hacer la persona por sí misma y decir, mira, no estoy de acuerdo porque pasó esto, ella misma? Vale. Lo que se recomienda aquí siempre es que sea un abogado. Y se recomienda porque es el que tiene el mecanismo, la técnica jurídica suficiente para poder desarrollar en un escrito y establecerlo por medio de unos puntos y poder así tener la opción de tener mejores resultados, ¿no? Sin embargo, pues es lógico, ¿no? Y eso tiene cierta lógica y tiene cierta técnica que a veces las personas normales no las entienden, y es la mejor oportunidad, porque debe entenderse que es básicamente la última oportunidad o el último chance que se tiene para poder que se revise este tema. Mira, por ejemplo, la vez pasada yo estaba atendiendo un caso de tránsito y él me dice, mira, yo venía por la vía de manera muy tranquila y resulta ser que sí me había tomado uno que otro traguito, pero yo estaba bastante consciente. O sea, era un viernes en la noche y la persona viene y lo atropella. Y me dice, esta persona se acerca a mí y me dice, yo tengo la apelación, ¿qué yo puedo hacer? Me dicen, tengo que buscar un abogado. Y es lo usual que se hace. Claro. Entonces yo le digo, mira, tienes que tratar de sintetizar lo más posible, tienes que tratar de buscar a una persona que te oriente y que diga, tienes que ver cuáles son las pruebas que tienes a tu alrededor, porque lastimosamente a veces nos quedamos solamente con lo que dice uno o la palabra del otro. Entiéndase que la palabra vale lo mismo. Usted tiene que basarse en los elementos probatorios. En este caso que le estoy colocando, ¿cuáles eran los elementos probatorios? Las personas que estaban alrededor cuando él cruzó la vía y la cruzó de manera correcta y el auto vino de manera intempestiva y lo choca. Pues resulta ser que habían esos testigos. Entonces a veces uno, cuando está inmerso en esa situación, obvia todos estos elementos de que para poder afirmar lo que usted dice, tiene que tener los elementos probatorios de convicción. Claro, definitivamente. Bien, en el tema de las apelaciones, también es importante que mencionemos que una vez que usted ha recurrido en apelación, en el caso de las corregidurías a la Alcaldía de Panamá, en el caso del tránsito, la apelación se dirige a... Él también va a la alcaldía. Va a la Alcaldía de Panamá. Y en el caso de que en la Alcaldía de Panamá yo
me confirme lo que dijo el corregidor. Dice el corregidor, bueno, sí, en efecto, esta señora fue la que golpeó al otro señor, por poner un ejemplo de riña callejera. Ya lo dijo el corregidor, ya lo dijo también la alcaldía, pero usted todavía dice, yo no estoy satisfecha con esta, porque es que yo no me siento culpable. Entonces usted todavía tiene otra opción, que es un recurso de revisión y que se va a presentar ante la gobernación. Porque es que escuchamos hablar de la gobernación por ahí y creemos que la gobernación es para gobernar o para que se siente alguien allí. Magíster, explíquenos eso. ¿Qué es la gobernación? ¿Qué finalidad de la gobernación? ¿Y qué opciones yo tengo ante la gobernación cuando he recibido un fallo de corregiduría, de alcaldía, y todavía yo tengo una alternativa de seguir apelando ya con otro recurso que se llama un recurso de revisión? Sí, pero antes de acotar con el tema de la revisión, es importante en el tema de la alcaldía solicitar el tema de la reconstrucción, por lo menos en los casos de tránsito. Porque sucede que muchas veces, emito una serie de criterios, sin embargo esos criterios no hay nada como hacerle ver a la autoridad administrativa que le corresponde, en este caso la apelación, y demostrarle en la práctica con hechos de cómo se llevaron a cabo los eventos que se desarrollaron en esa situación y por medio de peritos poder determinar que en efecto, por ejemplo el caso que les colocaba del joven que fue atropellado en la vía pública, poder determinar que en efecto él no tuvo la responsabilidad. Entonces es importante también en el tema de la apelación, por eso es que lo que se recomienda es que sea un abogado, también le solicite la reconstrucción del caso. Específicamente, mire, y sobre eso es algo curioso, ¿no? A veces creemos que el gobernador nada más sirve para sacar las bolas de la lotería. De la lotería. Entonces siempre lo vemos y pareciera que esas son sus funciones, pero nos equivocamos realmente. Tiene una serie de funciones adscritas o establecidas en la Ley 2 de 1987. Así es. Y decimos eso en tono un poco de risa y todo jocoso, pero la verdad es que tiene muchas funciones. Claro que sí. Pero que obviamente y lastimosamente es una figura que pasa básicamente en el olvido, ¿no? Pero sin embargo, si analizáramos y estudiáramos esta Ley 2 de 1987, viéramos que tiene muchísimas competencias, pero dentro del caso específico, en el tema de la revisión administrativa, pues obviamente es una de las instancias correspondientes, porque es el jefe inmediato del alcalde. Mire usted, así es. Jefe inmediato del alcalde, jefe de la fuerza policiva de la provincia. Entonces estamos hablando de una figura que es importante y que lastimosamente, basado en los principios de tanto en el Código Administrativo y tal vez en la práctica, a veces no se le ha dado la importancia. Tal vez, por ejemplo, en los casos de los hermanos colombianos, a partir de la Constitución de 1991, ellos elevaron esa figura a cargo de elección popular. Entonces eso le ha dado un realce más importante, también basado un poco en el proceso de descentralización que llevaron en Colombia. Yo creo que ha llegado el momento que nosotros... No en Panamá. Sí, en Colombia. Ha llegado el momento que nosotros reanalicemos esa figura del gobernador y darle la hegemonía y la importancia que realmente se requiere. Pero en este caso, en el tema de la revisión, pues sí, él tiene la posibilidad de verlo como un recurso que establece la Ley 38 del año 2000 y que definitivamente él tiene la opción de acogerlo. El tema en particular que creo que fue su situación, obviamente, pues esas resoluciones que él emite tienen que ser enviadas ante el procurador de la administración. Vamos a hacer un alto, vamos a irnos a la pausa y al volver tomamos los últimos 10 minutos del programa para desarrollar el tema del gobernador y la jurisdicción que tiene el gobernador en materia de lo que viene de corregiduría y que viene también de la alcaldía de Panamá. Vamos a la pausa.